Muy buenas noches, mi nombre es Sofía Vidal y yo te doy la bienvenida a tu programa Vidas Transformadas. Asimismo, yo te invito a que le des like a mi página de Facebook que aparece con el mismo nombre y que la fotografía de perfil es una mariposa. También puedes seguirme a través de Twitter y de YouTube. ¿Y qué les cuento? Hoy tenemos un programa sumamente interesante. La realidad es que yo desconozco mucho del tema. Más bien lo desconozco totalmente, pero por eso se encuentra conmigo un especialista, el licenciado Ricardo Rusi. Él nos va a hablar sobre lo que viene siendo la neurociencia en la educación. Perdonen, discúlpenme, pero no sé ni siquiera qué es neurociencia. Y yo me imagino que algunos de ustedes tampoco. Por eso él nos va a explicar. Muchas gracias, buenas noches, con gusto. Neurociencia es una parte de la medicina que estudia el funcionamiento del cerebro. Entonces es una ciencia demasiado amplia. Entonces casi una especialidad que la abordan, por ejemplo, neurólogos, neuropediatras, neuroanatomistas, etcétera, etcétera. Entonces esa parte de la medicina ha tomado mucho auge desde hace unos 20-25 años a nivel mundial, porque anteriormente para que uno supiera que tenía una persona a nivel del funcionamiento cerebral había que esperar a que se muriera, abrir el cráneo y sacar el cerebro, ¿no? Que era como hacían los anatomistas hace 2000 años. Entonces, desde hace 20-25 años ha ido habiendo una revolución muy importante a nivel mundial porque si nosotros tuviéramos ahorita necesidad de ver cómo está funcionando nuestro cerebro, nos meten a un escáner, sale en la pantalla, inclusive sale muy bonito porque salen colores, mire qué parte está funcionando, mire qué parte no está funcionando, mire por qué ahorita está triste la persona, porque ahorita está con una idea recurrente muy obsesiva, un shock postraumático, porque ahorita está motivada y ahorita no está motivada. ¿Y cómo se llama ese estudio? Hay varios, pero es el que la gente generalmente conoce como TAC. ¿Recuerdan la tomografía axial computarizada? Que lo meten así como en un tubito. Y se sacaban varias radiografías y luego salía en una pantalla lo que era como el armado de esas radiografías, y entonces se podía ver el cerebro en tercera dimensión. Pero ahora ya hay escáneres cerebrales, tomografías. Ya para diferentes necesidades. Y de resonancia magnética, etcétera, etcétera. Y por eso es que como ha revolucionado mucho de unos años para acá ese conocimiento, inclusive no nada más para el nivel médico, pues entonces ahora se aplica para muchas otras cosas, que es el tema en el que seguramente vamos a abordar hoy más, algunos aspectos de nuestra vida diaria. Cómo nos enamoramos, por ejemplo, cómo nos apasionamos, cuándo nos divorciamos y por qué nos divorciamos, cuándo nos apegamos a una persona, porque luego la terminamos a veces hasta odiando, o porque la extrañamos de más. Y todo eso se puede ver en un TAC. Sí, obviamente es cuestión de que el especialista lo interprete. Entonces, por ejemplo, a eso se dedica precisamente el neurocientífico, el que estudia neurociencias. El que estudia neurociencias anteriormente era como una condición de que fuera médico, pero no, ahorita hay muchos neurocientíficos, por ejemplo, que son biólogos, inclusive físicos, que se han interesado en el tema. Entonces van, hacen una investigación sobre, por ejemplo, cómo funciona el cerebro cuando un niño empieza a obtener información matemática. Entonces ven el cerebro, vamos a suponer un niño de 4, 5, 6, 7 años, cómo él va captando el concepto simbólico de los números, qué partes del cerebro son las que se activan, y entonces se compara con los niños que no se activan, y entonces le da una ventaja no nada más al neurocientífico, sino en este caso, por ejemplo, al educador, al docente, porque puede decir, es que lo que pasa es que está fallando esta parte, y entonces yo podría hacer esta estrategia o esta intervención para que ese niño adquiera ese conocimiento de una forma más práctica, más fácil, a veces más útil. Y eso ha ido revolucionando. De hecho, es tal cual una revolución que en México apenas va llegando. En otras partes del mundo tiene 15, 20 años.
en que en las principales universidades ya hay institutos dedicados a la neurociencia y cognitiva y neurociencia en la educación, licenciaturas, maestrías, máster. Y en México apenas hemos iniciado una maestría en neuroeducación recientemente. Entonces, es una lástima porque es un conocimiento muy, aparte de amplio, muy útil, porque volvemos a lo mismo, el tema del que uno quiera tratar, lo puede ver desde el punto de vista de cómo funciona el cerebro. No, y fíjese, hace poco se me viene el recuerdo a la mente que vi en el Facebook la imagen de dos niños, bueno, del cerebro de dos niños. Un niño que había sido golpeado y otro que no había sido golpeado. Y ahí se veía, bueno, claro, uno no es especialista y pues uno no entiende absolutamente nada, ¿verdad? Pero los especialistas sí. Y viéndolo con el enfoque educacional, pues digo, si se utilizara realmente aquí en la ciudad, ¿verdad? O en el país, pues sería padrísimo porque simplificaría mucho las cosas. Porque a lo mejor uno puede decir, lo que generalmente decimos, ¿no? Cuando estamos chiquitos, no, es que yo no soy buena para las matemáticas. La mayoría de los niños siempre dicen eso, que no son buenos para las matemáticas. Y como que uno se queda con esa idea o con esa etiqueta, ¿verdad? Porque a lo mejor realmente es que ya entras en una zona de confort, no, es que no soy bueno, no puedo, no aprendo y ya te quedas y no haces un esfuerzo. Y si le hacen ese tipo de estudios, ¿verdad? Ahí se va a ver realmente, o sea, por qué está funcionando o reaccionando de esa forma el cerebro. Tal cual. Entonces, dijo 2, 3 cosas muy importantes que el cerebro acostumbra a hacer. Una es etiquetar. Y tenemos la mala costumbre de etiquetar a los niños. Por ejemplo, eres malo para esto o eres bueno para lo otro. Ningún cerebro es malo para una cosa ni buena. Depende qué tanto lo pongan a practicar. Esos son conocimientos recientes. Entramos mucho en conflicto, por ejemplo, con las abuelitas, ¿no? Y los abuelitos, porque decían, pues el que nace para maceta, el comedor nunca va a pasar. Es mentira. Desde el punto de vista cerebral de hace 15, 20 años se ha descubierto que aunque uno nazca para maceta, si uno practica, puede llegar a desarrollar esa habilidad o esa capacidad. Entonces, por ejemplo, un niño que el papá o el maestro lo convence, porque casi lo convence, es que tú eres malo para las matemáticas, mejor dedícate a otra cosa, está cometiendo lo que dice la doctora de Harvard, Tetsu Tokuhama, un error muy grande y un daño, porque le está quitando esa posibilidad a ese cerebro de desarrollarse de forma eficiente. Entonces, esto es una revolución que a muchos nos dan herramientas muy útiles, pero a otros nos pone contra la pared porque tenemos que, como yo les digo en las clases, replantear el conocimiento. Lo otro que dijo, aparte de etiquetar, es veo un escáner o un estudio de un niño, por ejemplo, abandonado o que sufrió violencia, con uno comparado que no. Yo no soy experto, entonces no puedo decir qué tan práctico es esa información para mí. Un neurocientífico sí. Entonces, si el neurocientífico, por ejemplo, es sociólogo o es antropólogo, entonces va a decir, en este cerebro del niño que está abandonado, comparado con el que no, esto es lo que pasa. Por ejemplo, un niño que sufre abandono o está en zona de guerra, hay una parte de su cerebro que no se desarrolla, que es el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es muy importante, la parte que tenemos adelante de la cabeza, es muy importante cuando uno es adulto. Es el que toma las decisiones, con quién me caso, es el que dice qué tipo de negocio tengo, es el que dice, perdí en esta inversión, mejor aquí me quedo, o el que decide intentar. O sea, es esa parte del cerebro que, bueno, nos metemos en cosas más profundas, ojalá más adelante lo podamos hablar, que se llaman funciones ejecutivas. Entonces, en un niño que sufre violencia o abandono, esas funciones ejecutivas no se desarrollan, es decir, ese cerebro no se desarrolla. Y luego uno de adulto lo anda etiquetando de que es perezoso, es que no le gusta emprender nada, es que no está motivado, no, es que su cerebro no desarrolló esa capacidad precisamente por el abandono de la violencia. Entonces el neurocientífico nos dice, por ejemplo, como el doctor Eduardo Calixto, el hecho de sufrir violencia de tal edad a tal edad va a hacer que ese adolescente tenga este problema y este. Y que de adulto tenga este problema y este. Entonces es una herramienta muy poderosa porque nos permite saber desde cuándo el cerebro
digamos, se está armando, se está estructurando para llegar a tener ciertas dificultades, ciertas adicciones, o tener ciertas capacidades que lo hagan más eficiente. Fíjese, se me están viniendo dos recuerdos ahorita a la mente. Precisamente una de mis compañeras de ahí del trabajo, una de mis amigas, ella decía que ella odiaba, ella tiene un hijo en la primaria, y dice, odio cuando las maestras se les antoja, o sea, encargar una tarea como que tipo de, no sé, de cartoncillo así de huevo, no sé cómo se le diga, y que plastilinas y que un chorro de material de un día para otro. Y me dice, yo llego a la casa a las 7:30 de la noche, de lo del trabajo. Me dice, entonces lo que yo le hago a mí, lo que yo hago con mi hijo es que le digo, no, quítate, y yo lo termino haciendo. Ajá. Me dice, me vengo durmiendo como a la 1 de la mañana, pero yo lo hago porque yo ya vengo cansada y lo que yo quiero es ya, o sea, terminar así rápido y tratar de dormir porque el siguiente día vuelve a esta rutina del trabajo, etcétera, de responsabilidad. Pero cómo se queda el niño, ¿verdad? Y yo me imagino que no es la única mamá, o sea, las mamás que todas trabajan han de ser iguales, ¿verdad? ¿Cómo se queda con el niño? Ah, entonces yo no sirvo para eso. Y la realidad es que no es que le esté diciendo ella que no sirve, sino más bien es una cuestión de ella, de que ya quiere acabar, pues para irse pronto a dormir. Y por ejemplo, el invitado que tuve el día de ayer, él decía que él es el de los nos. Siempre iba a un casting, no porque soy moreno, no porque soy flaco, no porque estoy chaparrito, no porque como que tienes buena voz pero no tan buena voz, no porque como que actúas bien pero no tan bien. Entonces dice, estoy tan acostumbrado a los nos, o sea, de que todos me dicen nos, que qué es lo que hice, ya dije, ¿cómo que no? Claro que sí, o sea, te voy a demostrar que sí. Y era lo que usted estaba comentando, ¿verdad? Esa es una capacidad del cerebro que se ha también descubierto que ahora manejan mucho en las terapias, que se llama resiliencia. Es decir, la capacidad que uno tiene de afrontar un problema con una actitud diferente a derrotarme, a rendirme y a decir, pues, no, pues ahora va a ser sí a mi manera. Y eso también es algo que se va desarrollando desde la niñez. Entonces hay personas, inclusive la discusión de si nacemos con esa capacidad o la vamos desarrollando. En el caso de la mamá que hace la tarea por su hijo, hay varios problemas ahí, varios. Por ejemplo, un psiquiatra muy conocido, el doctor Ernesto Lamoglia, siempre decía, con vulgaridades, no les voy a decir, que cuando tú haces algo por tu hijo, evitas que su cerebro lo haga, es decir, que su cerebro aprenda, por lo tanto lo haces inútil. Entonces la mamá, ahorita me está diciendo, la mamá no le está diciendo al niño que sea incapaz. No piensa ella que sea un inútil. Pero se lo está demostrando. Su cerebro, sobre todo en esas edades de pequeños, aprenden no por lo que uno les dice. Por ejemplo, ese es otro problema con los padres de uno. Ellos pensaban que con la cantaleta y el sermón lo iban a hacer a uno buen ser humano y tener valores. Eso no funciona a nivel cerebral. A nivel cerebral, sobre todo en los primeros años, funciona el que la mamá deje que haga la tarea o que ella lo haga. Si ella lo hace, el cerebro no hace conexiones. Por lo tanto, el niño se queda sin esa capacidad, esa habilidad. Y si le vamos sumando, no cocina, no se viste, no decide esto, no decide lo otro. Entonces, cuando es adolescente, anda peleando con él diciéndole, oye, pero ¿por qué no haces esto aquí o lo otro? Es que ella no le permitió a su cerebro desarrollar esa capacidad y esa habilidad. Mira, y eso sí nos ha pasado. No, eso ¿verdad? pasa. Eso sí nos ha pasado, porque le digo, tanto mi esposo y yo, le digo, aquí nos vamos a ventanear, pero más o menos tenemos las mismas características de la familia, ¿verdad? A mi esposo pues tampoco no le permitían, por ejemplo, entrar a la cocina, ¿verdad? O sea, la mamá era la que hacía todo, y yo también en mi caso, no, déjalo todo, déjalo, yo lo hago. Es fecha que ya paso de cierta edad y que no cocino, o sea, porque, sí, la realidad es que no cocino porque ya a mí desde chiquita de que no, quítate, te vas a quemar, ¿verdad? Entonces cuando yo te cocino un huevo, es así. Entonces el asunto es que fíjate cómo uno crece. Sin darse uno cuenta, le digo, nos ponen contra la pared porque estamos etiquetando. Sí, es decir, yo soy mujer, yo cocino, yo lavo. Tú eres hombre, tú no cocinas, tú no lavas. Y se ha demostrado ahora que, de hecho, los niños y las niñas tienen que aprender de todo un poco porque entre más aprenden diferentes actividades, su cerebro se desarrolla más. Aquí, digamos, la clave de su cerebro se desarrolla más hace más conexiones.
vamos a suponer, aquí hay 10 focos, Ujú. ¿sí? Por decirlo de alguna forma fácil y práctica. La casa es el cerebro. Entonces, para 10 focos necesito pues un cable para cada foco. Ujú. Puedo encender 10 focos. Pero si yo quiero que aquí se enciendan 100 focos y vamos a darle, que es una tontería expresarlo así, los neurocientíficos me colgarían, que cada foco es una idea o que cada foco es un talento. Con este foco cocino, con este foco tomo decisiones, con este foco me caso, con este foco decido qué carrera tomo, con este foco, me explico, como si fuera cada foco una idea. Entonces, si yo quiero quedarme con 10 focos, pues no le meto más cables para más focos. Y el cerebro lo que hace es eso. A medida que va creciendo, a medida que va haciendo cosas, él solito va formando más cables y más focos. Es decir, más capacidades, más talentos, más habilidades. Eso es un descubrimiento que decía Norman Deutsch. Pero depende de la persona. No, depende de que tengamos cerebro. Nada más. Ok. Obviamente tiene que ver el contexto. Si yo nazco, por ejemplo, en una zona rural donde las mujeres hacen todo y no cocinan y cocinan y etcétera, etcétera, y el hombre nada más se dedica como antaño a la tierra, pues él nunca se va a meter a una cocina, nunca va a ser chef, nunca va a crear nuevos aromas, nuevos sabores. Pero, por ejemplo, ahorita en la ciudad se le da la oportunidad, entonces, que independientemente de si es hombre o mujer, de si es niño o niña, que tenga esas posibilidades de desarrollar ese cableado nuevo. Eso se llama neuroplasticidad. Entonces, Norman Deutsch, que descubrió eso hace 25 o 30 años, decía que ese es el descubrimiento más importante de la humanidad en el siglo XX. Yo lo decía que si dependía de la persona, porque por ejemplo, ahorita que estamos hablando de los cables, ¿verdad? Si por ejemplo a esa persona le quitaron cables, al decirle, le quitaron en sentido así, es un ejemplo, ¿verdad? Sí. Al decirle es que no, porque no eres tan buen actor, no, porque no eres tan buen cantante, no, porque eres morenito, o X, ahí le están quitando cables. Entonces lo que él hizo, conforme va creciendo, es de que él manejó la forma de diferente, o sea, Genera nuevo cableado. él generó un nuevo cableado en el sentido de que claro que sí, te voy a demostrar, Sí. o sea, que verdaderamente sí soy un buen cantante, sí soy buen actor y no importa, o sea, siempre va a haber papeles o X para mí, ¿verdad? Y le ha ido muy bien, bendito sea Dios. Son simples etiquetas. Sí, pero entonces son creencias que nos han acarreado mucho daño. Y hay que decirlo tal cual, es mucho daño. En el congreso que vamos a tener, la doctora que viene de Harvard dice que eso es lo primero que tenemos que erradicar. Porque son creencias que en la antigüedad simple y sencillamente se daban por hecho. Y ahorita a la luz de la neurociencia se demuestra de que no es cuestión de la persona, sino es cuestión del contexto. Entonces, allí, por ejemplo, radica una de las importancias de asistir a ese tipo de congresos. Aunque no seas mamá, bueno, por ejemplo, en mi caso, que yo no soy mamá, pero que a lo mejor desde chiquita tuve ciertas etiquetas y que a lo mejor fui creciendo conforme a ello. A los que son papás y que trabajan, ¿verdad? Para saber cómo manejar la educación de sus hijos, porque obviamente como papá, pues, ¿qué quieres? Que tu hijo sea exitoso, que se desarrolle sanamente, espiritualmente, que sea un campeón, ¿verdad? Entonces también cómo yo como mamá lo puedo afectar con ciertos comentarios, que a lo mejor mi intención es muy buena, pero que el cerebro lo toma de diferente forma. O sea, tantos, Sí. aquí es muy importante que vayamos todo tipo de público, porque todos nos van a enseñar de acuerdo a nuestra... Lo vamos a tomar de acuerdo a nuestra circunstancia actual. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando empezamos las clases en la maestría, yo le digo siempre a los alumnos en broma y muy en serio, porque me dicen, bueno, ¿esto a mí para qué me sirve? En el caso de los docentes, en el caso de los psicólogos, ¿y a mí para qué me sirve? En el caso de las mamás, de los papás, en el caso del adolescente, ¿a mí para qué me sirve? Le digo, te sirve para entender cómo funciona tu cerebro y entonces saber cómo poder modificarlo para poder desarrollar un mejor potencial, es decir, aprender cosas nuevas. Entonces, ¿a quién le sirve la neurociencia aplicada a la educación? A todos. Yo les digo en broma, a todo el que tenga un cerebro. Entonces, todo el que tenga un cerebro es un niño, un viejito, un adolescente. Por ejemplo, en el Congreso hay una conferencia sobre el cerebro adolescente, porque el cerebro del adolescente es muy diferente, no es el que decían
hace años de que es que está en la edad de la pubertad, son las hormonas, por eso es así de contestona, maleducado. No, es que el cerebro sufre una transformación y no se sabía hace 20, 30 años. Esa transformación se llama poda. Poda es como los cables que estamos diciendo, de la persona que le dice no, no, y él va creando nuevo cableado, entonces va desarrollando nuevas habilidades. En el cerebro del adolescente, genéticamente, esos cableados se van como podando tal cual, decía este neurocientífico, como se podan las hojas de un árbol para que nazcan nuevas. Y entonces el cableado se va como reordenando. Y ese reordenamiento es lo que provoca el comportamiento del adolescente. Y eso no se sabía. Fíjese, ahí va otro punto muy importante. A ver, yo mamá que tengo un adolescente, ¿verdad? O el papá que tiene un adolescente y que le decimos a los hijos, es que no estás motivado, ¿verdad? Entonces, es que lo que pasa que, y después lo justificas, es que yo no entiendo que tiene este chamaco, no quiere estudiar, no quiere hacer nada, no quiere trabajar, es un junior, o sea, él piensa que el dinero le cae del cielo. Ahí también radica la importancia de que ese papá y hasta el mismo hijo vaya a ese tipo de cursos, porque vamos, yo como mamá voy a poder comprender de acuerdo a qué es lo que está sucediendo en el cerebro de ese muchacho. Sí. Todo lo que uno piensa y lo que no piensa, todo lo que uno hace, lo que no hace, todo lo que uno decide, todo lo que uno es, está en el cerebro. Yo siempre les digo que ahí está la respuesta. ¿Y quién nos da la respuesta desde hace apenas 20 años? La neurociencia. Entonces, la clave es esa en lo que dijo. Todo el que quiere entender. Es decir, yo quiero entender por qué mi adolescente se la pasa tantas horas tendido en la cama, o nada más se la pasa en el Nintendo, o nada más con la novia, o nada más con los amigos. Entender cómo funciona el cerebro de un adolescente va a permitirle a esa mamá y a ese papá que establezcan un diálogo, digamos, de tú a tú, y no como en el pasado de confrontación. Y entonces se mejora mucho la relación entre padre e hijo. Si es en el caso de la pareja, también se mejora mucho la relación entre las parejas, etcétera, etcétera. Es decir, la aplicación es de mucha utilidad porque es para cualquier ámbito del quehacer humano. Porque, por ejemplo, hay gente que trabaja de más en su ámbito laboral y otros hacen todo lo posible por trabajar de menos. El sistema de motivación. Hace años no se conocía que hay dos sistemas en el cerebro de motivación, uno externo y uno interno. Entonces el externo es el que usted va a los cursos y le dicen, hoy somos grandes, hoy vamos a ser más inteligentes, hoy vamos a decretar que mañana voy a tener dinero. Eso sirve a nivel cerebral, pero por muy poquito tiempo. Es un sistema de recompensa cerebral que sirve por 24, 48, 72 horas. Por eso cuando yo quiero bajar de peso el 31 de diciembre, la primera semana voy muy entusiasmado al gimnasio y me duran, eso se llaman neurotransmisores en el cerebro, esa actitud o esa motivación me dura apenas 2-3 días. Ya para mediados de enero ya sigo comiendo y dejo de ir al gimnasio. Porque hay otro sistema que es un sistema de recompensa interno, que ese es el que tenemos que conocer, papás, mamás, adolescentes, abuelitos, docentes sobre todo, para saber cómo motivar al adolescente para que entonces, por ejemplo, quiera llevar a cabo una actividad nueva. Pues si no vayamos tan lejos, cuando vas a un curso de coaching, ¿verdad? De esos de motivacionales, sí. Es que tú puedes, eres un campeón, eres victorioso, contra ti nadie puede porque Dios siempre está contigo. Ojo, yo no estoy nada en contra de Dios, al contrario, yo creo mucho en Dios. Pero ese tipo de cursos, ¿no? Y sales toda eufórica y vas con el marido, ¿verdad? Es que tú eres un victorioso, tú eres un campeón, tú todo lo puedes. Y después, ¿cuánto tiempo te dura? A lo mejor 48 horas, porque ves al marido que el marido no cambia, ¿verdad? Tomaste tú el curso y tú estás así de que súper bien, y lo ves a él, que aunque tú le estés tratando de contagiar toda la energía, pues él tiene unas actitudes. No se puede. Y claro que no. O sea, no, porque es algo. Es instantáneo. Porque es un sistema interno. En la medida que uno sepa cómo se generan. Esa motivación con la que sale son sustancias químicas, se llaman neurotransmisores. Por ejemplo, dopamina. ¿Sí? Entonces sale del curso de motivación con la dopamina alta. Porque sí se contagia en el ámbito social, el de vamos a hacer esto, aquello, lo otro, si se puede, Dios, lo que sea. Se generan sustancias y mi cerebro sale tal cual eufórico. Es curioso, pero ese sistema de recompensa es de microadicción. Es lo mismo que pasa en las adicciones.
Es decir, el que se mete una línea de cocaína o el que se fuma un churro de marihuana, es exactamente lo mismo, está haciendo un juego con sus sustancias cerebrales. Lo mismo que ir al coaching o al taller de motivación. Pero ¿qué pasa? Tengo que volver dentro de una semana a otro taller de motivación y dentro de un mes. Y me la paso toda la vida yendo. Pero lo que necesito es saber cómo generar esas sustancias adentro de mi cerebro. Y eso ya se sabe gracias a la neurociencia. Qué interesante. O sea, lo que necesita uno saber es cómo se puede transformar eso, pero desde adentro. Desde adentro. Desde adentro completamente para que cambie, para que no sea de forma superficial. Que no sea esporádico, como el que ejercicio. sea más permanente. Sí, que sea más permanente. De hecho, hay algunas técnicas que están poco avaladas neurocientíficamente, como el Brain Gym. Me voy a echar muchos enemigos, pero no sirve el Brain Gym. Bueno, primero explíquenos qué es eso. Son unas técnicas que se inventaron unos psicólogos hace más de 50, 60 años, inclusive avaladas por gran comunidad científica, que llegan a la exageración de decir, por ejemplo, de que al yo moverle así las orejas a mi hijo o al estirárselas, va a poner más atención, entonces va a entender más lo que dice el maestro. Visto desde el punto de vista de ciencia es absolutamente ilógico. ¿Por qué? Porque esto que dice que es desde adentro no es tampoco eso de voy a motivarme internamente. O sea, no es nada más que tiene que ver con lo que uno piensa, pero tiene que ver más cómo yo llevo a hacer cosas específicas para que esas sustancias suban en mi cerebro. Por ejemplo, caminar. Caminar está demostrado, Wendy Suzuki es una neurocientífica que hace unos meses acaba de publicar su último libro, la importancia de que tiene que ver, por ejemplo, para las personas adultas mayores, en lugar de que estén quietas, de que estén viendo la televisión todo el día, que interactúen y que caminen. No tienen que caminar 2, 3, 4 horas, tienen que caminar en promedio 20 minutos al día. Y eso le genera esas sustancias de forma interna. A lo que voy es, no es de que nada más lo pienso y me las voy a generar de forma interna, o me voy a concentrar y, a ver, dopamina, me voy a motivar, no. Sino que hay cosas, estrategias específicas, como por ejemplo el ejercicio. El ejercicio había sido, o ha sido denostado en las escuelas, y lo tomaban como una materia de relleno. Y ahorita la neurociencia dice, no, a los niños hay que ponerlos a caminar. Es más, los niños no deberían de estar sentados, y mucho menos una hora, porque su cerebro se va apagando, se le van consumiendo las sustancias estas como si fuera la gasolina. A ver, por ejemplo, vamos a eso, a los tips, ¿verdad? Oh, los tips. Ajá, a los tips, ya ejemplificarlos. ¿Cuál viene siendo un tip que usted da para una mamá que tiene un bebé? Para agilizar lo que viene siendo el cerebro. Tiene que ver también con la edad. De hecho, por ejemplo, cuando la mamá, ni siquiera es mamá, cuando está embarazada, había creencias antiguas de que le ponían música de Mozart y entonces el cerebro iba a ser más inteligente. Mentira, eso es un mito. Entonces eso no sirve para nada. Muchos ginecólogos y muchas mamás me van a querer echar bronca, pero está demostrado científicamente. Entonces, ¿qué sirve? Cuando está en el útero el bebé desarrollándose, que la mamá esté tranquila, que no tenga ansiedad, que su embarazo no haya sido, por ejemplo, de alto riesgo, porque hay una sustancia que sube que se llama cortisol, que le genera estrés al cerebro de ella, y ese estrés a través de la sangre, el cerebro, yo les digo a los alumnos que no es wifi, sino que funciona con sustancias. Entonces el cerebro de ella genera una sustancia que es el estrés. Estoy tensa, me peleé con el papá de mi hijo, es más, ni siquiera fue un embarazo deseado. Entonces esa sustancia cortisol va directamente a unas zonas que afectan el aprendizaje, y ese niño ya viene, digamos, predispuesto a tener problemas de aprendizaje. Si el niño tiene 1 año, 2 años, entonces va a depender mucho de la edad. Por eso le decía antes de que empezáramos en broma, que si empezamos a hablar del cerebro nos dan las 5 de la mañana. No, sí se lo creo. Tiene que ver un programa con muchas partes. Bueno, ahí va un ejemplo, por ejemplo, para la mamá que está, bueno, que para la señora que apenas está embarazada, ¿verdad? Olvídate de mostrarte, eso no sirve. No. Entonces, tener un embarazo tranquilo,
para que el cerebro del feto, ¿verdad? No sé. Se desarrolla a la par emocionalmente porque se ha descubierto, precisamente es el vuelco que ha dado la neurociencia, que primero el cerebro tiene que regirse por las emociones. Antes decían que el cerebro tenía que regirse por la lógica, y no, primero el cerebro se emociona y ya después toma las decisiones. Eso es en menos de medio segundo, en 300 milisegundos. Entonces, la mamá no piensa, la que está embarazada, que el hecho de que ella esté angustiada o se esté peleando, por ejemplo, no sé, con el papá de su bebé, le genere problemas al cerebro del niño, y le genera problemas, porque es a través de esas sustancias que se está como replicando lo que ella siente, en lo que el niño literalmente siente lo mismo, es la misma sustancia, es como la misma corriente que enciende los focos. Y igual sucede en los primeros años. La estimulación temprana no es nada más darle muchos colores y muchos juguetes y muchas herramientas y muchas cosas a un niño. De hecho, eso está demostrado que no sirve, es otro mito. No hay que darle demasiado porque el cerebro se satura. Y cuando un cerebro se satura, entonces se pone como en stand-by, en defensa. Al niño hay que irle dando lo necesario, y es importante que la mamá sepa que cada cerebro es diferente y que cada cerebro tiene un nivel diferente de necesario. Es decir, yo tengo un par de gemelos, o tengo 4 hijos en mi casa, y a todos les quiero dar las mismas clases de inglés, las mismas clases de esto, que todos aprendan al mismo tiempo. Imposible. El cerebro funciona diferente. Entonces tengo que ser específico con cada niño, inclusive aunque sean gemelos, aunque sean mellizos. Cada uno es diferente. Y cada cerebro requiere entonces ese necesario, digamos, de alguna forma, a un nivel único. Y el que la mamá entienda cómo funciona el cerebro le da una posibilidad de que sus hijos tengan un mejor desarrollo. Más sin embargo, cabe resaltar eso, ¿verdad? Que todos somos buenos para todo, nada más que a lo mejor a mí no se me va a facilitar tanto las matemáticas como a usted, más sin embargo eso no quiere decir que yo soy mala para las matemáticas. A base de práctica se va a ir desarrollando esa situación. Ese es otro de los tips para el cerebro. Hay que practicar mucho, pero no es practicar, por ejemplo, como las tareas que nos colocaban antes. Si quieres aprender algo, ponte a hacer 100 planas de lo mismo. Eso no sirve. Se ha demostrado que para el cerebro no sirve. De hecho, para la segunda plana ya el cerebro está apagado. Tiene que ser algo novedoso. Hay un investigador, un pedagogo muy avesado en estos temas, que se llama John Hattie, que él estudia neurociencia aplicada a la educación, y entonces ha demostrado, por ejemplo, y ya en Finlandia no lo llevan a cabo, que la mayoría de las tareas que dejan las maestras, y sobre todo estas de última hora, no sirven para nada. Entonces, ¿cuál vendría siendo un tip para una mamá que quiere enseñarle a su hijo y que sea como novedoso para que el cerebro pueda aprender de mejor forma? Yo creo que igual que cualquier persona, lo primero que tiene que hacer, el primer tip, es informarse basado en ciencia, en neurociencia. Entonces, conseguir un libro como por ejemplo el de Nora Rodríguez, que es Neuroeducación para Padres. Entonces le explica cosas básicas. Neuroeducación para padres de Nora Rodríguez. De Nora Rodríguez. Algo, digamos, básico para gente, término normal. Ya cuando uno quiere adentrarse en términos un poco más complicados, pues entonces ya la maestría, el congreso, los cursos. Pero para empezar, saber qué es la neurociencia y cuál es la utilidad en mí mismo, en mi cerebro, en el de mis hijos, el de mi pareja, el de mis abuelos, etcétera, etcétera. A ver, ¿y este congreso cuándo? ¿Cuál es el horario? ¿Tiene costos? ¿A quién va dirigido? Ya sabemos que a todos, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser? El congreso es justo dentro de una semana, el viernes 22 y el sábado 23. ¿En qué horario? Va a empezar a las 9 de la mañana, y como son conferencias muy interesantes y el cerebro nunca alcanza el tiempo, va a ser hasta las 8 o 9 de la noche. Ojo, para la gente que trabaja y que obviamente no puede ir en esos horarios, en la tarde no. Más sin embargo sí puedes, porque son diferentes conferencias, o sea, no es una continuidad, ¿verdad? No. Y el sábado también tenemos conferencias aquí en Monterrey de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Por ejemplo, el sábado, si mal no recuerdo, está la conferencia de cerebro adolescente. Okay. Entonces la da el doctor Carlos Novo, que es un neurocientífico de aquí de Monterrey. Lo importante de esto es que viene gente a nivel mundial muy relevante. Viene
la doctora Tracy Tokuhama, que da este curso de neurociencia educativa en la Universidad de Harvard, online, en Harvard School. Y ella ha estado en los principales foros a nivel internacional, entonces le digo que ha sido aquí como un poquito descuidado porque ya en todo el mundo se conoce y apenas en México estamos como, oiga, vengan a darnos unos tips de esto. Viene aparte la doctora Feria Ostrowski, que sabe mucho de cerebro porque es directora del Laboratorio de Neuropsicología de la Universidad Autónoma de México. Ella nos va a hablar de las funciones estas ejecutivas que le decía yo, que es la parte del cerebro frontal, cómo se desarrollan los niños, el hecho de que un niño tenga abandono, problemas emocionales en la niñez, determina cómo sus funciones ejecutivas se van a ver deterioradas. La violencia. Cómo evaluar la violencia. Ella es experta en violencia. Cuando los papás se están peleando frente a los hijos. Sí, entonces a veces parece que no influye mucho, pero sí influye porque el cerebro, aunque uno le diga, no hagas caso, no estoy enojado contigo, no es problema, el niño lo está como tomando como si fuera una el problema, como si él estuviera involucrado. A ver, ¿y el lugar? El lugar va a ser, perdón, me faltó el doctor Eduardo Calixto porque si no cometo un grave error. Él es también neurocientífico de la Autónoma de México. Él escribió, por ejemplo, un libro que se llama Amor y Desamor y nos explica cómo el cerebro se enamora, se desamora, cuánto nos dura la pasión, cuánto nos dura Es más, en promedio cada cuánto las parejas se divorcian. ¿Y ese libro dónde se consigue? Aquí, afortunadamente, en una librería de nombre muy conocido. En las que venden en las plazas comerciales. No. Que fue Premio Nobel de la Paz, pero que empieza su nombre con Mahatma y el apellido es el nombre de la librería. Afortunadamente se conoce, él va a estar en el Congreso, entonces él nos va a hablar una conferencia de violencia, de cómo, por ejemplo, el bullying o la violencia, sobre todo en los niños y en los adolescentes, afecta la memoria, afecta el aprendizaje. ¿Y cómo se llama ese libro, dice? Él tiene unas conferencias de violencia que se llama Neurodelito. No, el que venden en la librería. El libro todos son de neurociencia de funciones ejecutivas, neurociencia del desarrollo, neurociencia de la violencia. El del doctor Calixto es Amor y Desamor. Amor y Desamor. Ese es muy interesante. Entonces, él no nos va a hablar ahorita de amor y desamor porque el Congreso está más enfocado un poco pues, a cuestiones educativas, pero sí nos va a hablar de cómo la violencia influye en el aprendizaje. Y por ejemplo, otro de los tips muy importantes que no le hacemos caso, el dormir. Uno dice, en esta vida moderna yo lo que quiero es estar despierto más tiempo para trabajar más horas como en Estados Unidos y ganar más dinero. Error. El cerebro aprende realmente o literalmente, es un poquito complejo explicarlo, pero aprende cuando está dormido. Es decir, lo que el niño vio en la clase de matemáticas en la mañana, el cerebro no lo está aprendiendo en ese momento, apenas está haciendo, digamos, las primeras conexiones, sí. Pero las conexiones bien hechas, que yo les digo a los alumnos en broma que es el reencauche, se llama mielinización, sucede cuando el niño duerme en la noche. Entonces ahí muchos van a decir, ¿por qué el adolescente no aprende? O porque a pesar de que parece que estudia mucho, no aprende. Pues porque no está durmiendo suficiente. Porque duerme 6, 4, 5 horas. Oiga, ¿y a poco es cierto eso que, por ejemplo, cuando uno tampoco no duerme lo suficiente, engordas? Así habría que preguntarle al doctor Eduardo Calixto porque ahí se Porque también se dice eso, ¿verdad? Que uno debe de requerir, uno requiere dormir las 8 horas porque si no también empiezas a engordar. Lo que pasa es que el dormir, hay un libro de Daniel Cardinali, que es reciente también, de la importancia del sueño. Se asume que si uno no duerme, se generan sustancias a nivel del cerebro, que por ejemplo en este caso, aumentan el apetito. Entonces, no es que uno no baje de peso o que uno engorde, simple y sencillamente que el cerebro... por ejemplo, dice el doctor Eduardo Calixto, las peores horas para dejar de dormir es entre las 2 y las 4 de la mañana. ¿Dejar de dormir? Sí, son las horas que uno no debería de tocar. Y los adolescentes es a la hora que andan de fiesta o es a la hora que uno anda en el reventón, etcétera, etcétera. Y dice él, curiosamente, ahí está porque uno no baja de peso, si usted está despierto, si el cerebro está despierto en 3 horas, ¿qué es lo primero que hace? Ir a comer.
porque el cerebro asume que está activo y que necesita energía. Y lo que vas a comer. Todo el mundo está en la fiesta y lo que está pensando es en comer, en comer, en comer. Entonces, no es de que porque no duermo no baje de peso, porque no duermo engorde, sino que porque no duermo se generan ciertas sustancias que hacen que el cerebro cambie sus patrones, digamos, naturales. En este caso, empieza a comer de más. Sí. Y se levanta con más hambre, con más apetito. No, y de hecho, por ejemplo, hasta en el trabajo, cuando a lo mejor no te gusta mucho tu trabajo, ¿qué es lo que haces? Comer. Estás comiendo en el escritorio porque te da como... Uno siempre dice, es que estamos comiendo no por hambre, sino por ansiedad. Porque como no disfrutas tu trabajo, como es aburrido o tedioso, entonces lo que haces es estar comiendo. Y sí, eso es bien común, al menos yo lo veo mucho en la oficina. Eso es motivo para discutirlo mucho con los psicólogos, porque obviamente dirían que es ansiedad, que es estrés, pero en el fondo es precisamente que al cerebro le falta ese sistema de recompensa que nos baja el apetito. Es decir, si yo estoy motivado, se lo pongo fácil, cuando uno está con la pareja, en buena lid, y está todo, como es Eduardo Calixto, el doctor, enamorado, se le olvida comer, se le olvida de todo, ¿cierto? Sí. Ese olvido de comer no es que el cerebro se lo olvide, sino que está generando una sustancia, que es la dopamina, que hace que el cerebro esté tan entusiasmado que comer es lo de menos, entonces baja de peso. O sea, son sustancias químicas, no sé si la enredo un poco. Entonces, no es precisamente que una situación genere una consecuencia, sino que esa situación genera ciertas sustancias que permiten, como en este caso, que no sea necesario comer. O por ejemplo, cuando uno está demasiado, volvemos a lo mismo, demasiado feliz, demasiado motivado, demasiado intenso, tiene demasiada dopamina en su cuerpo, entonces uno se cree como los bipolares el rey del mundo, y entonces uno promete casa, carro y beca, y promete amor para toda la vida. Y pues sí, es que en su momento el cerebro está convencido de que sí va a ser, pero volvemos a como los cursos de motivación, a las 72 horas, entonces dice Eduardo Calixto, si estás en el trabajo y vas a tomar una decisión importante, espérate 24 o 48 horas, nunca la tomes en ese momento, porque tu cerebro lo toma con un patrón de comportamiento en el pasado y generalmente se equivoca. Entonces él sí de hecho tenía un programa y un libro que se llama Neurotips. Ese sí voy a ver si se lo consigo y se lo traigo. Ahí vienen todas estas cosas que le estoy diciendo, de por qué uno sube de peso, o más bien por qué uno no baja de peso, de por qué uno no se motiva, de por qué uno se pone a comer en el trabajo, porque tiene que ver con esas sustancias que no se generan por el propio cerebro y entonces las necesitamos generar desde afuera. Entonces la comida, cuando uno come mucho, cuando yo como mucho, me da la misma sustancia que cuando yo estoy motivado, por ejemplo, escribiendo algo o haciendo una tarea que me gusta. La comida y la motivación que yo tengo me da dopamina. Sí, es como, por ejemplo, me acuerdo mucho de una entrevista que hice cuando estábamos empezando el programa y fuimos a un auditorio, ¿te acuerdas? Entonces yo estaba entrevistando a un cantante y yo estaba emocionadísima, súper feliz, y era bien tarde, y eran como las 12 de la noche. Se lo olvidó. Ya sé que había acabado el concierto. No, yo por mí me había quedado hasta las 2 de la mañana. Y mi esposo, que era el que nos estaba grabando, como a él no le llamaba la atención, él decía, pues ya. A cada rato me decía, ya córtate. O sea, usted tenía los niveles de dopamina bien altos, entonces ni le interesaba comida, ni le interesaba terminar porque no tenía ni el esposo. No me interesaba nada. Ni prisa de salir. Pero el cerebro de él no estaba con la misma dopamina. Entonces él sí tenía sueño, sí estaba cansado, sí tenía hambre. Eso es lo que hay que entender precisamente de cómo funcionan los cerebros. A la hora de pelear con los maridos. No, y por eso a veces muchas mamás y uno mismo se pelea con la gente porque dice, no entiendo por qué tú no lo puedes hacer si tu hermanito o tu primo o yo mismo lo puedo hacer. Pues es que su cerebro no tiene las sustancias necesarias para motivarse, que es para moverse. Entonces yo necesito generarle una actividad que sea, por ejemplo, en el caso de su esposo, en ese momento, algo que a él realmente le llame la atención. No sé, música, escuchar música. Entonces igual genera dopamina. Lo malo sería que se pusiera a comer, también genera dopamina, pero ya la va a esperar a usted 2-3 horas tranquilamente. Pues sí, ahí es en donde dicen de las negociaciones, ¿verdad? Es una negociación. De los acuerdos. Desde ¿verdad? el punto de vista cerebral. Aguántate, y ahorita que acabemos la entrevista te vamos a ir a llevar
A comer hamburguesas, que es lo que le gusta a él. Porque eso, así funciona el cerebro, nos decía el doctor Carlos Nuevo recién en una conferencia. El cerebro, una de las principales causas, efecto para poderlo motivar, es prometerle algo, es decir, una recompensa. Eso es bueno. Es bueno, pero porque el cerebro está acostumbrado a ese sistema de recompensa cerebral, es decir, hago algo y entonces genero sustancias y me siento a gusto. Entonces lo voy a seguir haciendo, me siento más a gusto. Por eso se llama microadicción. Por eso hay gente que quiere más droga, que quiere más alcohol, o gente que quiere trabajar más, o que quiere ser más creativo, o escribir más y más y más. Porque a medida que lo hace, su cerebro genera más sustancias y quiere más, o sea, le pide más. No, hombre, se nos vienen más temas. Me estoy acordando de una amiga que dice que ya le dijo a su hijo, porque su hijo quiere un iPhone. Es un adolescente. Y quiere un iPhone y ella le dijo, no, pues igual. Y le dice, mamá, yo te voy a lavar el carro y tú me vas a dar cierta cantidad. Yo te voy a lavar los platos y tú me vas a dar cierta cantidad. Pero llegó y ella dijo, no, pues está bien. ¿Verdad? O sea, ella lo vio bien al principio. Pero llegó el grado de que para todo ya le estaba cobrando, ¿verdad? Y decía, es que mamá, en 2 meses yo no voy a juntar con lo que me estás dando, con 30 pesos no voy a juntar para mi iPhone, o sea, tiene que aumentar ese incremento. Hay que buscar a su amiga y ver ese hijo dónde va, porque seguramente va a terminar como Bill Gates, lleno de dinero, porque el dinero lo motivaba y era una recompensa, entonces empieza a negociarlo, precisamente porque se da cuenta que sin ser que alguien se lo diga, su cerebro, el de él, se da cuenta que la recompensa, que en este caso es el dinero, le genera más satisfacción y por lo tanto quiere más y quiere más y quiere más. Y eso es en gran medida una forma de entender cómo funciona el cerebro para darle ese impulso. Siempre bien encausado. Sí, porque si no porque si no después ya todo lo va a querer bajo dinero. Y pasa mucho con los niños con déficit de atención, que con ellos el cerebro funciona diferente y entonces algunos padres no quieren dar esa recompensa y resulta que ese cerebro sí lo necesita, porque ellos no tienen ese sistema de motivación interna. Es muy interesante. No, sí es cierto, bien lo dice usted, esto da para programa de muchas horas. No, y con una listona así de preguntas. Yo me voy a ganar una listona de todas mis amigas y mis compañeras de trabajo. A ver, vamos a hablar con un especialista del cerebro. Tips para los hijos, tips para el esposo. ¿Cuántas horas debe dormir uno? ¿Cuántas horas? Dice la doctora de Harvard, Tracy Tokuhama, y basada en los estudios de neurociencia, de que cada cerebro es diferente. En promedio, el ser humano, duerme 8 horas, o debe dormir 8 horas, pero no es importante más que la cantidad, la calidad de horas. Es decir, el sueño tiene que ser reparador. ¿Cuál es la pauta que le decía a uno si dormí suficiente? Que al otro día yo no esté cansado, que al otro día yo no tenga ganas de echarme una siesta, que al otro día yo no esté así como con la batería baja. Entonces hay personas que con 6 horas es su ideal y hay otras que necesitan 10 horas. Por ejemplo, los adolescentes, era la pelea con mi padre, que lo veía uno dormir de más y decía que es que uno estaba tirando, ya saben, ¿no? Y resulta que el cerebro adolescente, por la misma condición de sus sustancias que genera, necesita más tiempo para dormir, para que el sueño sea reparador. Entonces los adolescentes duermen de más y es una pelea con los papás y la mamá. O sea que si yo quiero dormir más es que mi cerebro lo necesita y el de mi esposa no lo necesita. De hecho puede ser que una persona, su cerebro necesite 6 horas, imagínense que el suyo necesite 10, es una pelea. Porque oye, 4 horas hubiéramos ido, hubiéramos venido, hubiéramos trabajado, hubiéramos hecho esto, pero en la medida que uno entiende cómo funciona el cerebro de cada quien, dice, bueno, ese cerebro necesita 10, el mío necesita 6, hay que dejarlo, porque no va a aprender, va a tener problemas de emociones, va a tener problemas de memoria, al otro día no va a rendir mejor en su trabajo. Entonces la neurociencia nos permite ver esas individualidades y esas características para no cometer el error de que todos tenemos que dormir como relojito, ¿no? Y despertarnos a la misma hora, ¿no? Por eso ahí radica la importancia. A ver, ya desafortunadamente ya el tiempo, no, por favor, checa lo que, por favor, si eres tan amable.
Ya, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero sí me quedaron muchísimas preguntas y bastantes inquietudes. Y conforme usted va platicando, me van saliendo más y más dudas y más dudas. Tenemos que hacer un programa, varios programas, por Qué bueno, favor. porque sin que usted se diera cuenta, yo uso una técnica que es muy cautivadora para el cerebro, la curiosidad. Entonces dice Francisco Mora, que es un neurocientífico que en el congreso pasado no pudo venir, pero esperemos tenerlo pronto, que lo más importante para que un cerebro aprenda es dejarlo curioso, hacerlo curioso. Entonces, si yo le doy todas las respuestas y si yo no le hablo el panorama de la pareja, del adolescente, del esposo, no la dejo curiosa. Y yo lo que hago es dejarla curiosa para que me vuelva a invitar. No, claro. Y si no me vuelve a invitar, entonces para que compre un libro, vaya al congreso o por lo menos se sumerja en este ámbito de lo que es la neurociencia para entender mejor cómo funciona su propio Es cerebro. usted siempre bienvenido. Muchas gracias. Entonces, por eso es muy importante que todos acudamos a este congreso, porque es de gran importancia. Uno puede decir, ay, de la neurociencia, ¿eso qué? O sea, a lo mejor van a hablar con palabras muy técnicas y uno no va a entender absolutamente nada y te vas a aburrir, te va a dar sueño. No, prefiero mejor irme al cine, prefiero mejor irme a un concierto, al teatro, en fin. Por eso estamos tratando de aterrizarlo, ¿verdad? Para que nos demos cuenta y estemos conscientes que todos requerimos de este tipo de información. Sí. ¿Para qué? Para tener una mejor relación iniciando con nosotros mismos, sí. ¿Verdad? Uno muchas veces es nuestro peor enemigo y que siempre nos está ahí castigando, ¿verdad? Sí, porque el cerebro repite patrones. Exacto. Entonces, si me dijeron que no era bueno para esto, que no era bueno para nada, el cerebro termina por hacer esas conexiones y creérselo y termina siendo bueno para nada. Cuando me preguntó dónde era y no quise dejar afuera al doctor Eduardo Calisto, es en el Colegio Normal La Bastida, que está en el auditorio, que está ahí por Plaza Fátima en San Pedro. Okay. Un colegio que está cumpliendo 100 años. Es el que está en la esquina. De hecho, también ahí hacen obras de teatro. Sí, y vamos a tener una conferencia de la doctora Tracy Tokujama el jueves 21 en la Normal F. Martínez. Y luego el sábado 23 en la noche, afortunadamente, también en Saltillo. Para la gente de Saltillo va a ser en el auditorio de la Universidad Autónoma del Noreste, la UAM. Ok, a ver, vamos a recapitular. Es el viernes a partir de las 9 de la mañana, ajá, termina a las 8 de la noche. Son diferentes conferencias, sí. Por eso no hay problema si estás trabajando, se puede llegar a la hora que tú salgas. Inscripción, ¿dónde te inscribes? Para fines prácticos, si colocan neuroeducación en Facebook, hay página, hay grupo y hay perfil, ahí en neuroeducación. Pero si no, y tienen con qué apuntar o revisan esto con calma, puede ser en el WhatsApp 81 11 78 59 44. ¿Me lo pasas? Y si no, si quieren descuentos, que los dejen entrar sin pagar o alguna cosa así fuera de lo normal, me pueden hablar directamente al celular 8110 63 27 31. ¿A poco nos puede dejar entrar sin pagar? Sí, porque yo soy el director del Congreso. Ah, muy bien. Es que no le había presumido, pero yo soy el director del Congreso, yo soy el organizador, a través de la universidad, obviamente, la José Martí, pero sí. Pues aprovechemos porque este tipo de cursos han de ser carísimos, entonces si usted nos está dando la oportunidad, sí, de que se va a hacer gratis, pues hay que aprovechar. Imagínense que son 10 conferencias, cerebro adolescente, problemas de lectoescritura, la importancia del sueño, la violencia, todo más o menos de lo que hemos hablado. Son 10 conferencias diferentes con estas figuras internacionales y el costo es, comparado con un congreso de esa relevancia, es mínimo. Y si es para maestros y si me hablan, les podemos hacer descuentos. Y al final, si alguien, una mamá o un papá dice, oye, es que tengo un problema con mi hijo adolescente, ya lo llevé con el psicólogo, ya no lo entiendo, ya lo corrí de la casa, y me dice, déjeme entrar a la conferencia de cerebro adolescente con gusto. Mire, va a ser a tal hora, tal día, yo ahí la espero en la puerta, entre, ve la conferencia y ya hagamos de cuenta de que no pasó nada. Ok, y la página de Facebook es Neuroeducación. Neuroeducación Monterrey. Entonces, la información toda viene ahí, ¿verdad? En Neuroeducación Monterrey. Ok.
Y el viernes es en La Bastida y el sábado también. El sábado es en La Bastida de 9 a 4 de la tarde. En Monterrey. En Monterrey. ¿Y en Saltillo? Después de las 5 o 6 de la tarde en el auditorio de la Autónoma del Noreste. Obviamente con diferentes personas, ¿verdad? Sí, allá lo que pasa es que la está organizando la Secretaría de Educación de Coahuila. Ah, bueno. Aquí lo está organizando la universidad, entonces allá es totalmente dirigido para maestros. Okay. Pero obviamente pueden entrar papás, mamás, adolescentes, nada más que allá nada más son 2 conferencias, una de la doctora Tracy de Harvard y una del doctor Y aquí Callis. son muchísimas, es viernes y sábado. Aquí son 10 conferencias en total. Ay, pues le agradezco mucho. No, al contrario. Muchas, pero muchas gracias por toda su información y por tantos tips. Ojalá y de seguro que sirvan de algo. Así como yo me quedé con un chorro de inquietudes, no dudo que también toda la gente que nos esté viendo, ¿verdad? Y que ojalá compartan esta entrevista para llegar a más corazones y para darnos cuenta y concientizarnos que todos requerimos de esta información tan valiosa. Es una transformación que se sucede a medida que uno puede remodificar el cerebro. Nada se transforma, suena a veces mal, sin hacer un esfuerzo. Es decir, sin hacer conexiones cerebrales, no nada más con desearlo. Hay que hacer que el cerebro haga las conexiones. En la medida que lo entendamos, van a poder cambiar y transformar sus vidas, o las de un niño o la de un adolescente. Mientras tanto, es casi que imposible. Okay. Muchísimas gracias, qué amable. Al contrario, muy amable. Gracias, chicos, por escucharnos, por vernos, y les pido mucho que por favor compartan esta entrevista. Repetimos, las fechas es viernes 22 y sábado 23 en Monterrey, en el Colegio La Bastida, que está ahí en San Pedro, enfrente de la iglesia de Fátima, está en una esquinista. Lo que viene siendo el costo o promociones o descuentos, ustedes diríjanse de la página Neuroeducación Monterrey. Monterrey es completo. Monterrey completo. Lo que pasa es que la neurociencia era lo que estábamos hablando al principio, pero aplicada a la educación es neuroeducación, neurociencia, educación. Neuroeducación Monterrey. Muchísimas gracias. Gracias, mi hermano. Que pasen buenas noches. Hasta luego.